Muy buenas noches al doctor Samper Pisano y muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Panorama. Esta pregunta la hace Hernán Peláez. Ha bajado el ingreso al deporte por concepto de impuestos a cigarrillos y licores. Coldeportes no alcanza con el presupuesto que tiene, no hay ministerio del deporte. ¿De dónde va a salir el dinero para la recreación y el deporte en su mandato? Es claro que no ha habido una política deportiva en Colombia y que precisamente por causa del contrabando de cigarrillos, hoy los ingresos del deporte colombiano han bajado de una forma increíble. Yo por eso lo que vengo proponiendo es que vamos a elevarle el nivel al deporte colombiano. En mi gobierno yo voy a crear el Ministerio del Deporte para que obtengamos ese nivel y que le podamos dar mayores recursos. Pero el país también tiene que darle unas alternativas sanas al tiempo libre de los jóvenes, que no solamente podemos invertir recursos en combatir la droga desde el punto de vista policivo, hay que darles alternativas sanas a los jóvenes en Colombia y por eso yo creo que es a través de la recreación y el deporte, de canchas deportivas, de centros alternativos, de la recreación, como vamos a poder decirle al joven colombiano que tiene alternativas para salir del tema de la droga y de la drogadicción. Pregunta Antanas Mocus. ¿Cómo resolver en un proceso de concertación en parte y de cambio radical en la cultura, en las costumbres, en las reglas del juego, los problemas de transporte en Bogotá de una manera que no tenga que esperar a la construcción del metro? Eso fue precisamente lo que hice yo como alcalde de Bogotá. Yo hablaba de la construcción del metro por concesión. El metro por concesión con los particulares sí se puede hacer. Igual me decía que recoger las basuras con los particulares no se podía, y sí se pudo. ¿De qué es lo que se trata? Que no solamente hay que hacer el metro que resolvería el 15% del problema del transporte en Bogotá, sino construir las troncales, culminar el plan vial, hacer la avenida Cundinamarca, acabar con la avenida Subo. En segunda instancia, todo esto es posible siempre y cuando cambiemos el comportamiento de los bogotanos. Por eso yo propuse las zonas azules y de esta manera evitamos que los carros se parquearan en los andenes y propuse el cambio en los paraderos en la séptima y en la 19 de los buses. Pero ¿qué sucedió? Que los alcaldes que me sucedieron en el cargo acabaron con estos programas. Hacia allá tenemos que centrar el esfuerzo. Nuevas vías, metro y cambio de comportamiento de los particulares. Pregunta Juan Gabriel Uribe. Ambos candidatos han enfocado su campaña en torno al tema de la inversión social. Incluso se han determinado epítetos de alto calibre en torno al tema de inversión social. ¿Cuál es la diferencia que cada uno de ustedes consideran es diferente en sus planteamientos sobre la inversión social con respecto al candidato opositor? A ver, en términos generales yo diría que la economía colombiana va bien, pero los beneficios de la economía no han llegado a la mayoría del pueblo colombiano. Y por eso yo sostengo que el país tiene que crecer de la mano de su gente. Si nosotros tomamos modelos como los de Singapur o los de Corea que hemos visto, que eran países sin recursos naturales, que invirtieron en su gente y que lograron desarrollarse. Y eso es lo que yo propongo en Colombia, invertir en nuestra gente, primero en educación y en resolver sus necesidades básicas insatisfechas, agua, salud, vivienda. Nosotros tenemos recursos naturales hoy, tenemos el petróleo, pero el petróleo simplemente es una oportunidad que se nos va a dar para que con la gente, invirtiéndolos en ellos, podamos verdaderamente hacer la inversión social para que Colombia crezca y para que Colombia progrese. 45. La pregunta de Carlos Lemos Simons. Al llegar al gobierno, ¿usted mantendría las relaciones diplomáticas con Cuba o volvería a suspenderlas? Colombia lo que quiere es acabar con la violencia guerrillera. Miremos qué pasó, por qué se rompieron las relaciones con Cuba, porque Cuba intervino a favor de la guerrilla en Colombia. Además, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional como movimiento guerrillero es un ejército procastrista. En su última cumbre ellos dijeron ser los voceros del gobierno del presidente Castro. Y ese movimiento es el que asesinó al vicepresidente del Congreso y el que está poniendo las minas quebrapatas en los parques infantiles, amputándole las piernas a miles de niños en Colombia. Lo que yo le vengo insistiendo al gobierno de Cuba es, si ellos dicen que ya no son exportadores de guerrilla, ¿por qué no condenan la guerrilla en Colombia? Para que tengamos unas relaciones sanas y buenas con Cuba, lo que se necesita es confianza y transparencia. Y si eso no existe, hay que revisar esas relaciones. Pregunta Augusto Ramírez Ocampo. Colombia, según su constitución, busca una comunidad latinoamericana de naciones. La OEA pretende la defensa colectiva de la democracia y la cumbre de Miami quiere hacer una zona de libre comercio continental. Según esto, ¿cómo manejará usted la relación con Cuba? Yo estoy de acuerdo con la zona de libre comercio continental, porque ¿qué viene sucediendo en el mundo? Que el mundo se está llevando a bloques. Si vamos a Europa, está la Comunidad Económica Europea. Si vamos al Japón, tenemos que el Japón y el Asia están conformando su bloque. Y aquí en nuestro continente,
México, Canadá y Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Por eso Colombia debe buscar llegar al Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Manteniendo la apertura, generando una clara política que tenga que ver con la protección a la inversión, con la protección a la propiedad intelectual y manteniendo nuestra política de narcotráfico. Nosotros necesitamos entrar a ese tratado porque nos va a abrir nuevos mercados, lo que trae consigo más industria y más empleo para el país. Pregunta Tom Quinn, ¿cómo piensan enfrentar las críticas del senador John Kerry y la procuradora norteamericana Janet Reno hacia Colombia y su forma de llevar a cabo la guerra contra las drogas? Al estar perdiendo su batalla en su propio terreno, los Estados Unidos están buscando chivos expiatorios. El propio presidente Clinton dijo hace 3 meses que el consumo de droga estaba aumentando en los Estados Unidos y que la causa no era Colombia, sino la propia pérdida de valores en la sociedad norteamericana. Por eso, lo que nosotros hemos venido insistiendo es que los Estados Unidos tienen que librar la batalla en su propio campo. El propio alcalde de la capital, el alcalde Barry, fue capturado consumiendo cocaína. El hermano, el presidente Clinton, fue capturado consumiendo cocaína y aquí no hemos tomado eso como caballito de batalla ni contra el presidente ni contra el pueblo americano. Lo que tenemos que buscar es unir nuestros esfuerzos, Colombia, Estados Unidos y el mundo entero, para acabar con este flagelo de la drogadicción y de la droga como lo hice yo como alcalde de Bogotá. Pregunta Fabio Echeverry. Por el manejo cambiario se ha revaluado el peso y ha afectado la producción y empleo. La Junta del Banco de la República es autónoma y tiene periodo fijo. ¿Qué medidas tomarían ustedes para no revaluar más? ¿O seguiremos importando 10.000 millones de dólares para beneficio de los contrabandistas, golpeando a los trabajadores y a los honestos? El nuevo modelo económico colombiano se hizo para exportar más, para importar más y para generar más empleo. Pero hoy simplemente estamos importando y no estamos exportando por problemas con la revaluación. La solución no es volver al control de cambios ni a la devaluación nominal. De lo que se trata es buscar una sana disciplina fiscal, priorizar el gasto y, como yo lo he propuesto, crecer un superávit superior al 2% del Producto Interno. Pero también la mayor causa de la revaluación es la inflación y por eso tenemos que combatirla. El aumento que sufrieron todos los colombianos de su salario en diciembre, ya se ha visto que el 50% de él, es decir, la mitad, se ha perdido por la inflación. Por eso, si queremos defender el bolsillo de los colombianos y a los exportadores, tenemos que bajar la inflación a un dígito, como lo hizo ya Argentina, Perú y Bolivia. Sí se puede bajar a un dígito la inflación. Pregunta Mónica de Grave. Tal vez uno de los sectores de la comunidad en donde se encuentra una gran proporción de la inversión extranjera es en el sector petrolero. Por favor, quisiera saber qué planes se tienen para la política petrolera y qué hay de nuevo para la inversión extranjera. Como decía Pambelé, es mejor ser rico que ser pobre. Y hablar hoy en día de petróleo en Colombia, tenemos que hablar de Cusiana. Los recursos de Cusiana no nos los vamos a dejar robar. Por eso yo propongo un presupuesto distinto, un presupuesto aparte para que sepamos a dónde se van a invertir esos recursos de Cusiana, que debe ser en infraestructura y en inversión social. Y segundo, el país tiene que continuar con una política clara de exploración. El país venía explorando 35 pozos hace 2 años, después el año pasado bajamos a 15 y hoy en día no tenemos una política clara de exploración. Por eso necesitamos bajar los impuestos del 37 al 30% y darle las garantías para que podamos explorar petróleo en Colombia y de esta manera en el próximo siglo seguir exportando petróleo como lo estamos haciendo hoy en día. 42. Pregunta Enrique Santos Calderón. El gobierno Gaviria negoció durante varios meses con la guerrilla. Fracasó por intransigencia de la guerrilla y por actos como el secuestro y muerte del exministro Argelino Durán. ¿Ustedes le exigirán a la guerrilla suspender todo tipo de secuestros como condición para un nuevo diálogo o se trata de un diálogo sin condiciones? El país está cansado del diálogo por el diálogo. El gobierno no escoge entre la guerra y la paz. Al gobierno le corresponde defender la Constitución, es decir, defender la vida de todos los colombianos. La guerrilla es la que debe escoger el camino de la paz. Y yo les he dicho que si la guerrilla nos dice a los colombianos, si la guerrilla le dice al país qué es lo que ellos quieren, yo estoy dispuesto como presidente de la República, en el momento que ellos nos digan qué es lo que quiere, a negociar directamente con ellos, invitando una veeduría de las Naciones Unidas y una veeduría de la Iglesia Católica Colombiana. Pero que ellos nos digan qué es lo que quiere y estoy dispuesto a negociar con ellos directamente como presidente de la República. Lo que sí es seguro en mi gobierno es que no daré ni indultos ni amnistías a los secuestradores en Colombia. Pregunta Carlos Rodado Noriega. ¿Su programa de empleo tiende a crear puestos de trabajo por decreto o a generar empleo con productividad? ¿Cómo y por qué?
El país me conoce a mí y sabe que yo no genero empleo por decreto ni aumentando la burocracia. Mi preocupación está en que la mayoría de desempleados de este país son los jóvenes y las mujeres. Y por eso yo voy a dedicar todo el esfuerzo para que no se presente lo que vive hoy el país de la frustración del primer empleo. ¿Cómo voy a generar empleo a través de mi programa? Voy a construir 5.000 kilómetros de vía. Voy a darle agua a 11 millones de colombianos. Voy a construir vivienda de interés social en 660.000 viviendas y voy a recuperar el campo y a los cafeteros en Colombia. Todo esto es posible si invertimos en educación y en crédito para que se puedan estudiar y para que puedan generar nuevas microempresas. Lo que quiero al final de mi gobierno es empleo más productivo y mejor remunerado. Pregunta Antonio Navarro Wolf. Como presidente de la República, con mi conocimiento de la guerra y de la paz, con el análisis que he hecho de la situación nacional e internacional, estoy seguro de poder conducir este país hacia una paz cierta. Si usted tiene la misma certeza, por favor díganos a los colombianos cómo lo haría. El país conoce a Andrés Pastrana gobernando y sabe que todo colombiano que quiera hacer la paz la va a hacer con Andrés Pastrana en su gobierno. Pero yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta otros dos temas que son fundamentales. El de la impunidad. Mucho se ha avanzado en la justicia, pero el país lo que está esperando, y es lo que voy a hacer en mi gobierno, es que haya pronta y cumplida justicia. Vamos a acabar con la impunidad. Y segundo, vamos a acabar con la inseguridad ciudadana. ¿Qué viene sucediendo? Que hoy las madres de familia tienen la preocupación de que sus hijos vayan a la escuela porque le roban los textos, le roban los zapatos, de que si el marido llega tarde, está preocupada si lo van a asesinar o lo van a matar, o que la señora se baja del bus con su mercado y la asaltan. Es con la comunidad y con la autoridad como vamos a acabar con la inseguridad ciudadana. Un joven, ¿por qué debe creerle a usted? Porque yo creo en la juventud, he trabajado con los jóvenes y tengo un programa concreto para los jóvenes en Colombia. Yo les he propuesto acabar progresivamente con el servicio militar porque creo en la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Pero esto no significa que no tengan responsabilidad los jóvenes. Por eso yo propongo un servicio social. Segundo, porque le tenemos que dar crédito a la palabra al joven para que pueda estudiar una carrera universitaria. Le voy a dar crédito a la palabra a ese nuevo profesional para que pueda crear una microempresa. Porque los jóvenes como yo creemos en esa Colombia joven, una Colombia de cambio. No queremos un gobierno de maquinarias. Lo que queremos es un gobierno de oportunidades como el que le estoy proponiendo yo hoy al país. Está comenzando el fin de los partidos tradicionales y el futuro está reservado para candidatos al estilo Mocus. El futuro está reservado para candidatos estilo Andrés, y eso es precisamente lo que le he propuesto a los colombianos desde hace mucho tiempo. Como alcalde mayor de Bogotá propuse una candidatura suprapartidista y goberné con los liberales, con los conservadores y con la Unión Patriótica. Como senador de la República propuse una lista de liberales, de conservadores e independientes y llegamos 8 nuevos senadores al Senado de la República. Y eso es lo que le estoy proponiendo hoy al país, una candidatura más allá de los partidos, una candidatura suprapartidista. Sabemos que los partidos están en crisis, que esos partidos van a tener que buscar acercarse más a sus electores, modernizarse, actualizarse. Pero mientras esto sucede, yo creo que la candidatura que yo le estoy proponiendo al país es la candidatura que el país está anhelando y que el país quiere.